Mi nombre es Sofía Domínguez, 28 años. En la fiesta de cumpleaños número 60 de mi padre, en la finca familiar de La Rioja, éramos 70 invitados. Había una cascada de vino tinto, un grupo de flamenco en vivo. Mi padre levantó su copa, sus ojos brillando con orgullo mientras miraba a mi hermano, Mateo, abogado de renombre. Por nuestro exitoso hijo, proclamó, nuestro orgullo y alegría. Luego se giró hacia mí, una mueca apenas disimulada. ¿Y tú? ¿Todavía con ese bohemio artista callejero? Me quedé en silencio, mi paella sin tocar. No sabían que el hombre a mi lado, el que habían relegado a la mesa más alejada, cerca de la cocina de la finca, el que nunca se habían molestado en conocer, había dado forma silenciosamente a cosas que no podían ni imaginar. No sabían lo que había construido mientras ellos medían el valor en títulos universitarios y extractos bancarios. Y cuando el socio principal del bufete de mi hermano, el respetado don Ricardo Soler, se puso de pie, su rostro pálido, y dijo: «Espere, ¿ese es usted?». Fue entonces cuando 70 testigos vieron el mundo cuidadosamente construido de mis padres desmoronarse en tiempo real. Pero me estoy adelantando. Permítanme llevarlos de vuelta a donde todo esto realmente comenzó. La familia Domínguez ha dominado el panorama legal de La Rioja durante 3 generaciones, desde 1965 para ser exactos. Mi abuelo abrió el bufete en Logroño con una pequeña oficina y una máquina de escribir. Mi padre lo expandió a 20 abogados y una suite de lujo en el centro. La sala de espera tiene fotografías enmarcadas de cada abogado Domínguez que ha llevado el nombre familiar como una armadura. Mi abuelo, con su traje de 3 piezas, mi padre, aceptando su diploma de la Universidad de Salamanca, mi hermano Mateo en su graduación de Derecho, radiante junto a mis padres. Yo no estoy en ninguna de esas fotografías. No porque no me graduara, no porque desapareciera, sino porque a los 20 años, cuando les dije a mis padres que quería estudiar Bellas Artes en Barcelona en lugar de Derecho, algo cambió. Mi madre miró a mi padre al otro lado de la mesa esa noche, su collar de perlas capturando la luz, y dijo: «Miguel, ¿qué le diremos a los García?». Los García eran amigos de la familia, abogados, por supuesto. Mi padre no levantó la vista de su periódico. Les diré que Sofía está explorando opciones. Explorando opciones. Esa fue la frase que me persiguió durante 8 años. Recuerdo la primera reunión familiar después de mi graduación de la Escuela de Arte. Tenía 24 años. Mi tío Javier, un notario, por supuesto, preguntó por los chicos en la cena de Nochebuena. Mi padre sonrió. Se ajustó su corbata de seda, la que solo usaba para impresionar, y lanzó una explicación de 5 minutos sobre la carrera de Mateo en el bufete familiar, sus casos, su trayectoria hacia socio. Cuando el tío Javier se volvió hacia mí, la sonrisa de mi padre se tensó. «¿Y tú, Sofía?», preguntó Javier. «Ella está en el arte», dijo mi padre rápidamente. Luego cambió de tema a un caso de fusión, como si yo hubiera dejado de existir. No dije nada. ¿Qué podía decir? ¿Que amaba mi trabajo? ¿Que la expresión de una emoción a través de un mural callejero significaba más para mí que las horas facturables? Ya habían decidido que el arte no era una carrera, era una fase. El patrón real, sin embargo, se manifestó de maneras más sutiles. La Navidad pasada, 2023, mi madre puso la mesa con su habitual precisión. El lugar de Mateo estaba directamente frente a mi padre, el asiento de honor, la servilleta de lino doblada en forma de cisne. El mío estaba en la esquina, cerca de la puerta de la cocina, servilleta de papel. Durante la cena, mi madre le preguntó a Mateo sobre el caso del viñedo, sus ojos brillando con genuino interés. «Cariño, cuéntanos cómo manejaste el interrogatorio». Mateo habló durante 15 minutos. Mis padres escucharon como si estuviera dando una conferencia TED. Luego mi madre me miró. «Sofía, ¿podrías pasar la sal?». Eso fue todo. Esa fue mi contribución conversacional esa noche. Después de la cena, me quedé en la cocina lavando los platos, sola como de costumbre, y escuché la voz de mi madre que venía de la sala de estar. «Realmente nos enorgulleces, mi vida», le dijo a Mateo,
Lo sabes, ¿verdad? Apagué el grifo. Me quedé allí con espuma de jabón goteando de mis manos, esperando escuchar si diría mi nombre a continuación. No lo hizo, pero el momento que cristalizó todo, el momento en que me di cuenta de que no solo estaban decepcionados, sino que estaban avergonzados, ocurrió hace 8 meses. Gané un premio, Artista del Año en el Festival Internacional de Arte Urbano de Barcelona. Se lo daban a un solo artista anualmente, entre 500 participantes. Había trabajado semanas de 60 horas, turnos nocturnos, soportado el juicio de la gente, defendido mi visión contra quienes no entendían. La ceremonia fue un jueves por la tarde, 1 hora. Envié la invitación al chat familiar con 3 semanas de antelación. Mi padre respondió: Sofía, tengo compromisos esa noche. ¿Lo entiendes? Al día siguiente, asistió a una gala de abogados donde Mateo dio un discurso de 10 minutos sobre su trabajo pro bono. Vi las fotos en su Facebook, él con su smoking, radiante junto a mi hermano. En mi ceremonia, me paré en el escenario sola, sostuve mi placa, miré a la audiencia y vi los asientos vacíos que había reservado. Me hice una foto con el premio después y la envié al chat familiar. Nadie respondió. Ni esa noche, ni al día siguiente, ni nunca. Mantuve esa invitación en mi nevera durante 3 semanas. Una tarjeta de color crema con letras doradas. Únase a nosotros para honrar a Sofía Domínguez. Cada vez que abría la nevera para la leche o la pasta sobrante, la veía. Un recordatorio de que ni siquiera mis logros valían su tiempo. Así que, cuando la gente me pregunta por qué no les conté más a mis padres sobre Javier, ¿por qué lo mantuve separado de ese mundo? La respuesta es simple. Nunca preguntaron, e incluso si lo hubieran hecho, no estoy segura de que hubieran escuchado. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia? No porque hicieras algo mal, sino porque elegiste algo diferente. Deja un comentario si sabes lo que se siente, porque lo que sucedió a continuación me hizo darme cuenta de que no estaba sola en ese sentimiento. Mi hermano Mateo tiene 32 años. Es guapo, brillante, trabaja semanas de 80 horas en el bufete Domínguez y gana 180.000 euros al año como abogado penalista. Conduce un Audi, viste trajes de Hugo Boss y puede argumentar con emoción para suprimir pruebas mientras duerme. También vive en una jaula. No lo digo con crueldad, lo digo de forma factual. Cada decisión que toma Mateo se filtra a través de una sola pregunta. ¿Qué diría papá? Recuerdo estar sentada con él en una cafetería el verano pasado. Estaba debatiendo si aceptar una oferta de socio junior. ¿Crees que debería aceptarla?, preguntó, removiendo su café con leche con precisión mecánica. ¿Qué quieres tú?, le pregunté. Me miró como si le hubiera pedido que resolviera un problema de cálculo en griego antiguo. Yo no sé. ¿Qué diría papá? Dejó la cuchara, miró fijamente su café. Supongo que tendría que preguntarle. Fue entonces cuando me di cuenta de que a Mateo nunca se le había permitido querer algo solo porque lo hiciera feliz. Cada logro, cada elección, cada hito había sido medido contra el legado Domínguez. Tenía éxito, sí, pero nunca había sido libre. ¿Yo? Fui libre en el momento en que se rindieron en controlarme. Trabajo como artista visual independiente en Barcelona. Gano 75.000 euros al año. Paso mis días en mi estudio o pintando murales en diferentes barrios, a veces de noche. Mis manos están manchadas de pintura. Mis pantalones tienen agujeros porque la comodidad importa más que la moda cuando estás trabajando con lienzos gigantes. Mis padres miran esas manchas de pintura como si fueran prueba de fracaso. Pero aquí está lo que no ven. Elegí este trabajo porque importa. Porque cuando una comunidad se une para crear algo hermoso en un muro gris y veo la alegría en sus ojos, me doy cuenta de que estoy conectando con algo real. Es irónico, ¿verdad? La carrera que me hizo invisible para mi familia, me hizo visible para extraños. 5 días antes de la fiesta de cumpleaños de mi padre, Mateo me envió un mensaje. Mateo, sé que mamá y papá están siendo difíciles con Javier. Lo siento. No tienes que disculparte por ellos. Mateo, solo quiero que este fin de semana salga bien.
Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Lo que realmente quería decir era, por favor no hagas olas, por favor no los incomodes. Por favor, quédate pequeña y tranquila para que yo pueda tener mi fiesta perfecta. Yo. No tenía intención de hacerlo. Mateo. Gracias, te quiero. Yo. Yo también te quiero. Lo decía en serio. Lo sabía. Pero el amor sin acción es solo una palabra. Y Mateo nunca me había defendido cuando importaba. Así que no estaba enfadada con mi hermano. Estaba triste por él porque estaba tan ocupado siendo el hijo que ellos querían que se había olvidado de averiguar quién era él en realidad. Y lo peor, antes estaba celosa de él. Solía desear ser yo de quien se jactaban, a quien presentaban primero, cuyos logros los iluminaban. Pero sentada allí leyendo su mensaje, te quiero, me di cuenta de algo. Ya no quería su orgullo, solo quería que me vieran como suficiente, no como abogada, no como un fracaso, solo como Sofía. Pero así no iba a ir esta historia. Conocí a Javier Montoya hace 18 meses en una exposición de arte callejero en el barrio gótico de Barcelona. Era un sábado por la tarde a finales de verano. Había ido a ver una instalación nueva y terminé de pie frente a su obra durante 20 minutos hablando sobre el propósito del arte. Él creaba esculturas con materiales reciclados de su taller en un pequeño pueblo de Tarragona. 4 generaciones de Montoyas creando arte con sus manos en la misma tierra. Sus manos estaban callosas. Su camiseta de lino tenía una pequeña mancha de pintura cerca del cuello. Sonreía cuando hablaba con los clientes, especialmente las mujeres mayores, que preguntaban sobre sus técnicas de reciclaje. La mayoría de la gente pregunta ¿qué hago por dinero?, dijo ese primer día, entregándome una pequeña figura de metal envuelta en papel. Tú preguntaste ¿qué hago que importa? Eso es raro. Miré la mesa de madera detrás de la que estaba, sencilla, gastada. Un pequeño cartel pintado decía, Taller Montoya, desde 1920. Soy artista, dije. También me preguntan mucho sobre mi salario, como si eso fuera lo único que define el trabajo. Asintió, sonrió. ¿Lo entiendes? Luego intercambiamos números, empezamos a enviarnos mensajes. Tuvimos nuestra primera cita real 2 semanas después en una pequeña galería de arte que servía café y pasteles caseros. Me habló de su taller, de elegir volver después de estudiar diseño industrial en Milán en lugar de tomar un trabajo corporativo en Madrid, de cómo su abuelo le enseñó que el legado no se trata de dinero, se trata de lo que dejas para las personas que vienen después de ti. Le conté sobre mi familia, sobre la dinastía legal, sobre sentirme como una decepción porque había elegido el arte en lugar de los tribunales. Javier escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo algo que nunca he olvidado. No tienes que explicármelos. Sé lo que es ser medido con la vara equivocada. Quise preguntarle a qué se refería, quién lo había medido, pero cambió la conversación y lo dejé pasar. Algunas personas llevan un dolor silencioso y no debes presionar. Durante los siguientes 18 meses aprendí algunas cosas sobre Javier Montoya. Era humilde de una manera que parecía casi deliberada. No hablaba de dinero, no presumía, no alardeaba. Conducía una furgoneta de reparto de 15 años. Usaba las mismas 3 camisetas de lino en rotación. Vivía en una pequeña casa de campo con su perro, un pastor catalán llamado Goya, pero había inconsistencias, pequeñas cosas que no encajaban del todo con la narrativa del artista bohemio que mis padres habían construido sin siquiera conocerlo. Una vez vi una notificación de correo electrónico en su teléfono. Reunión de la Junta Directiva de la Fundación Arte Vivo, revisión de propuesta de subvención. ¿Por qué alguien te envía un correo electrónico sobre una reunión de la Junta de una fundación? Pregunté casualmente. Se encogió de hombros. Proyecto antiguo, nada emocionante. Otra vez. Noté que tenía un iPad Pro, nuevo, el caro con la RAM extra. No exactamente el equipo estándar para alguien que supuestamente apenas llega a fin de mes. Y luego estaba la forma en que hablaba. No solo educado, mucha gente es educada, sino preciso, reflexivo, como alguien que había pasado tiempo en habitaciones donde las palabras tenían peso. ¿Alguna vez piensas en hacer algo más que arte?
Le pregunté una vez, acostada en una manta en su jardín, mirando las estrellas. Todos los días, dijo en voz baja, pero esto es lo que me importa, el trabajo, la creación, hacer algo real. Parece que has hecho algo más antes. Él sonrió. Quizás. No insistí. Porque aquí está la verdad. No me importaba si Javier escondía algo, me importaba que me viera, que cuando hablaba de mis peores días, los proyectos que no podía salvar, las visiones que no podía concretar, él escuchaba como si importara. Mis padres nunca preguntaron por él más allá de lo básico. ¿Todavía sales con ese artista? Preguntó mi madre por teléfono a principios de octubre. Se llama Javier. Cierto, Javier. ¿Es algo serio? Llevamos más de un año, mamá. Silencio. Luego, bueno, tú sabrás, supongo. Eso fue todo. Esa fue la extensión de su interés. Mi padre fue peor. En una cena familiar en noviembre, preguntó: ¿A qué se dedica este Javier? Tiene un taller, crea esculturas. Mi padre levantó las cejas. ¿Y eso es financieramente sostenible? Se las arregla. Ya veo. Sorbió su vino. La conversación terminó. Nunca preguntaron dónde estaba el taller, cuántas piezas había vendido, qué estudió Javier en la universidad, si tenía familia, si me hacía feliz. Vieron a un artista y emitieron su juicio. Y ese juicio no era lo suficientemente bueno para una Domínguez. Así que cuando llegó la invitación para la fiesta de cumpleaños de Mateo, ya sabía cómo iría esto. La invitación llegó por correo 3 semanas antes de la fiesta. Papel grueso, letras en relieve, todo el lujo. Mateo había escrito una nota a mano al pie. Espero que puedas venir y traer a Javier. Signos de exclamación como si estuviera emocionado, como si esto fuera a ser divertido. El chat familiar contaba una historia diferente. Mamá, Sofía, ¿traerás a un invitado? Yo, sí, Javier. Mamá, ya veo. Por favor, recuérdale el código de vestimenta. Código de vestimenta. Cóctel. Como si Javier no supiera vestirse. Papá. Código de vestimenta. Sin excepciones. No dijo hola. No preguntó cómo estaba. Solo reglas, estándares, control. No respondí. ¿Qué sentido tenía? Pero 10 días antes de la fiesta, descubrí exactamente lo que realmente sentían. Me detuve en casa de mis padres para recoger un vestido que mi madre insistió en que me probara, algo que había comprado y que pensó que sería más apropiado que mis propias elecciones. Mientras ella subía a buscarlo, yo me quedé en la sala de estar esperando. Fue entonces cuando le oí hablar por teléfono en la cocina. La puerta estaba medio abierta. Sobre los 2 asientos para Sofía Domínguez y su invitado, dijo, con voz nítida y profesional: Por favor, póngalos en la mesa 9, cerca de la salida. No es necesario un elaborado nombre de mesa. No se quedarán mucho de todos modos. Me congelé, y para las presentaciones durante el brindis, solo concéntrese en Mateo y Laura. No necesitamos complicar la narrativa. Complicar la narrativa. Me quedé allí, con la mano en la barandilla, sintiendo algo frío instalarse en mi pecho. No ira, ni siquiera dolor, solo claridad. No estaban decepcionados conmigo, estaban avergonzados, y estaban tratando activamente de ocultarme. Mi madre bajó 1 minuto después, sonriendo, sosteniendo un vestido azul marino. Oh, bien, estás aquí, pruébate esto. La miré, a la pulsera de perlas en su muñeca, la que solo usaba para impresionar a la gente, a su cabello perfectamente peinado, a la sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Lo encontraste? Pregunté. ¿El vestido? Sí, aquí mismo. No, el plano de asientos para la fiesta. Su sonrisa vaciló por un segundo. Luego se recuperó. Oh, todavía estamos ultimando los detalles. Ya sabes cómo es. Tomé el vestido. Mesa 9. Ella parpadeó. ¿Qué? Nos están sentando en la mesa 9, cerca de la salida. Su rostro se volvió cuidadosamente inexpresivo. Sofía, hay 70 invitados. Tenemos que sentar a la gente en algún lugar cerca de la cocina, lejos de los VIPs. Eso no es. Se detuvo. Reajustó su expresión.
Son solo cuestiones de logística, cariño. Asentí lentamente. Le devolví el vestido. Usaré el mío. Pero este es... Usaré el mío, dije de nuevo, en voz baja, con firmeza. Me fui sin probármelo. Esa noche me senté en la cocina de mi apartamento mirando la invitación en mi mostrador. Javier estaba en su taller, pero habíamos planeado hablar más tarde. Cuando me llamó, le conté lo de los asientos, lo del mensaje de voz. ¿Quieres saltártelo?, preguntó. Sin juzgar, solo la pregunta. Lo pensé. Realmente lo pensé. No, dije finalmente. Necesito ir. No tienes que demostrarles nada. No estoy tratando de demostrar nada. Estoy tratando de decir adiós. Adiós a la versión de mí misma que todavía esperaba que cambiaran. Silencio en la línea. Luego Javier dijo: Entonces iremos juntos. Y supe que pasara lo que pasara en esa fiesta, no estaría sola. Pero no podía haber predicho lo que realmente sucedió. Ninguno de nosotros pudo. La finca El Olivo es el tipo de lugar que la gente alquila cuando quiere causar una impresión. Fachada de piedra, jardines cuidados, ventanales del suelo al techo con vistas a un patio privado. Mis padres lo habían reservado para la noche, de 7 p.m. a medianoche, y no escatimaron en gastos. Grupo de flamenco en el rincón, una cascada de vino de 3 pisos, 70 invitados con vestimenta de cóctel mezclándose bajo luces de guirnalda de bombillas Edison. Javier y yo llegamos exactamente a las 7. Él llevaba una camisa blanca impecable y pantalones oscuros. Yo llevaba un vestido azul marino sencillo, el que mi madre había dicho que estaba bien con un tono que significaba que no lo estaba. Mis padres estaban cerca de la entrada recibiendo a los invitados. Mi madre con un vestido color champán, su pulsera de perlas brillando. Mi padre con un traje a medida, postura perfecta. Cuando me vieron, la sonrisa de mi madre se tensó. «Oh, estás aquí. No me alegra que estés aquí. No te ves bien. Solo estás aquí». Miró a Javier. «¿Y Javier, correcto?», dijo su nombre como si lo estuviera leyendo de una tarjeta. «Sí, señora», dijo Javier, extendiendo la mano. Ella la estrechó brevemente. No le miró a los ojos. Mi padre asintió en nuestra dirección. Una rápida inclinación de la barbilla, luego se giró para saludar a la pareja detrás de nosotros con verdadera calidez. «Enrique, Sara, qué alegría que hayan podido venir. Entren, entren». El renombrado abogado don Enrique Soler y su esposa, los socios principales del bufete de mi hermano. Mi padre le dio una palmada en el hombro al abogado como si fueran viejos amigos. Javier y yo pasamos junto a ellos hacia la sala principal. «Bueno», dijo Javier en voz baja, «eso fue acogedor». Casi me reí. Casi. Encontramos el plano de asientos cerca del bar, caligrafía elegante en un tablero con marco dorado. Mesa 1. Mateo Domínguez, Laura Soler, don Enrique Soler, doña Sara Soler, doctor. Miguel Domínguez, doctora Carmen Domínguez, los VIPs. Mesas 2 a 7. Una mezcla de abogados, algunos médicos, algunos empresarios, gente que mis padres querían impresionar. Mesa 8. Parientes lejanos que habían venido de Sevilla. Mesa 9. Sofía Domínguez, Javier Montoya y otras 2 parejas que reconocí vagamente como amigos de la Universidad de Mateo, con los que no había hablado en años. Cerca de la salida, murmuré. Javier leyó el plano. Su mandíbula se apretó ligeramente, pero no dijo nada. Solo puso su mano en mi espalda baja, suave, tranquilizadora, y me guió hacia nuestra mesa. La mesa 9 estaba exactamente donde mi madre había descrito. Esquina más alejada a la derecha, más cercana a las puertas de la cocina, cerca del pasillo que conducía a los baños y a la salida trasera. No había centro de mesa floral como en las mesas 1 a 7, solo una pequeña vela y algo de vegetación. Nuestras tarjetas de nombre eran de papel blanco sencillo. En la mesa 1, las tarjetas de nombre tenían un borde dorado y pequeños adornos de caligrafía. Nos sentamos. Javier me retiró la silla. Las otras 2 parejas en nuestra mesa nos miraron, sonrieron cortésmente y luego volvieron a sus conversaciones. Desde donde yo estaba sentada, podía ver claramente la mesa 1.
Mis padres riendo con don Enrique. Mateo y Laura tomados de la mano, radiantes. Mi madre se inclinó para decirle algo a Sara Soler y ambas rieron, el tipo de risa que significa que alguien se siente incluido. Miré mi plato vacío. ¿Estás bien?, preguntó Javier en voz baja. Sí. No te ves bien. Estoy bien, dije. Y luego, porque se merecía honestidad, es que sabía que sería así. Pero saber y ver son diferentes. Extendió la mano por debajo de la mesa, tomó la mía, la apretó una vez. Al otro lado de la sala, dos hombres de traje, abogados según el volumen de su conversación, estaban cerca de la mesa 7. Uno de ellos nos miró. Luego se inclinó hacia su compañero. No pude oír las palabras, pero vi sus labios moverse. Esa es la hija menor. El otro hombre miró, se encogió de hombros. Creía que solo había Mateo. No, hay dos. Ella tomó un camino diferente. Ya sabes. ¿A qué se dedica? Artista, creo. Y sale con un bohemio. Una pausa, luego una risa ahogada. Bueno, todas las familias tienen uno, supongo. Se dieron la vuelta, sorbiendo su champán, como si no acabaran de resumir toda mi existencia en 4 frases. La mano de Javier se apretó sobre la mía. Él también lo había oído. Ignóralos, susurré. No soy yo a quien están despreciando. Tengo práctica. Las luces se atenuaron ligeramente. El grupo de flamenco terminó su canción. Un hombre de smoking, el maestro de ceremonias que mis padres habían contratado, se acercó a un micrófono cerca de la mesa 1. Buenas noches a todos, dijo, con voz suave y ensayada. Si son tan amables de tomar asiento, estamos a punto de comenzar. 70 personas se sentaron en sus sillas. La sala se aquietó, y fue entonces cuando lo vi. Don Enrique Soler, sentado en la mesa 1, miró al otro lado de la sala. Sus ojos barrieron las mesas 2, 3, 4 y se detuvieron en la mesa 9, en Javier. La expresión del abogado Soler cambió ligeramente, un pequeño surco entre las cejas, como si estuviera tratando de ubicar una cara que reconocía, pero no podía recordar de dónde. Javier lo notó. Lo vi notarlo. Mantuvo su rostro neutral, pero su postura se enderezó ligeramente. Don Enrique miró fijamente durante otro segundo, luego se volvió hacia su esposa. Murmuró algo que no pude oír, pero siguió mirándonos de reojo. 3 veces en los siguientes 2 minutos. ¿Lo conoces?, le susurré a Javier. Nos hemos conocido, dijo en voz baja. ¿Cuándo? Hace un tiempo. Antes de que pudiera preguntar más, el maestro de ceremonias volvió a hablar. Y ahora, para presentar a las familias de nuestros homenajeados, demos la bienvenida al doctor Miguel Domínguez y a la doctora Carmen Domínguez, padres del cumpleañero. Aplausos. Mis padres se pusieron de pie, saludando con gracia. El maestro de ceremonias continuó. El doctor Domínguez es un abogado de renombre aquí en Logroño, y la doctora Domínguez ejerce en el Tribunal Regional. Juntos han construido un legado de excelencia en el derecho. Más aplausos. Y ahora, dijo el maestro de ceremonias, conozcamos al hombre de la noche, Mateo Domínguez, brillante abogado defensor y el orgullo de la familia Domínguez. El orgullo, en singular, el maestro de ceremonias no me mencionó. Mateo se puso de pie, ruborizado mientras la gente aplaudía. Laura le besó la mejilla, y su prometida, Laura Soler, una estrella en ascenso en la oficina del fiscal de España. Más aplausos. El maestro de ceremonias hizo un gesto hacia don Enrique, y por supuesto, el padre de Laura, el honorable don Enrique Soler, cuya carrera en los tribunales federales habla por sí misma. Ovación de pie para el abogado. Él sonrió, humilde, la desestimó con la mano. El maestro de ceremonias concluyó. ¡Qué notable reunión de individuos excepcionales! Ahora, el doctor Domínguez tiene unas palabras. Mi padre se puso de pie, se ajustó la corbata, tomó su copa de champán, y 70 personas se giraron para escuchar. Mi padre siempre ha sabido cómo dominar una sala. Es una habilidad perfeccionada a lo largo de 30 años de argumentos finales y cenas con clientes. Se paró en la mesa 1,
con la copa en alto, la sonrisa cálida y genuina mientras miraba a Mateo. Primero, comenzó, quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche. 70 de nuestros amigos y familiares más cercanos reunidos para celebrar una ocasión verdaderamente especial. Hizo una pausa. Dejó que la sala se instalara en un silencio atento. Hoy me presento como padre, continuó. Y si me hubieran preguntado hace 30 años qué esperaba para mis hijos, habría dicho, espero que entiendan lo que significa construir algo significativo, honrar un legado, contribuir a algo más grande que ellos mismos. Miró a Mateo, su voz se suavizó. Mateo siempre lo ha entendido. Desde el día en que eligió la carrera de Derecho hasta el día en que se unió a nuestro bufete, hasta hoy, viéndolo comprometerse con una mujer que comparte esos mismos valores, nunca he estado más orgulloso. La gente murmuró de acuerdo. Alguien dijo, «Olé». La sonrisa de mi padre se ensanchó. Por nuestro exitoso hijo, nuestro orgullo y alegría, levantó su copa más alto. 70 personas levantaron las suyas en respuesta. Y luego sus ojos se posaron en mí. La sonrisa se mantuvo, pero algo detrás de ella cambió, algo más frío. También quiero reconocer, dijo lentamente, que cada familia es diferente. Cada hijo elige su propio camino. La sala se quedó más en silencio. La gente sintió el cambio de tono. Mi hija menor, Sofía, continuó, gesticulando vagamente en mi dirección, eligió un camino diferente. Es artista, una profesión respetable. Ciertamente, una pausa, lo suficientemente larga como para dejar que la palabra respetable flotara en el aire como un trofeo de participación. Ella trabaja duro. Estoy seguro de que lo encuentra gratificante. Otra pausa. Alguien tosió. El sonido hizo eco. La mueca de mi padre era tan sutil que si no la buscabas, te la perderías. Pero yo la vi. Mateo la vio. Y por la forma en que la mano de Javier se apretaba en su tenedor, él también la vio. Y Sofía tiene una relación, añadió mi padre, su tono cambiando a algo casi divertido. Con un artista callejero, si no me equivoco. Algunas personas rieron, educadamente, nerviosamente. ¿Y tú, Sofía? Dijo, mirándome directamente ahora, ¿todavía enamorada de ese pobre bohemio? La pregunta cayó como una bofetada. 70 personas se giraron para mirarme. No me moví, no me inmuté. Solo mantuve mi tenedor en la mano, mi rostro cuidadosamente neutral. Mi padre no esperó una respuesta. Se volvió hacia la sala, levantando su copa más alto. He aprendido a lo largo de los años, dijo, su voz suave de nuevo, que algunos caminos conducen al éxito. Hizo una pausa, dejó que la palabra flotara. Y algunos caminos conducen a la satisfacción personal. Me sonrió. El tipo de sonrisa que pretende parecer amable, pero se siente como lástima. Hoy celebramos el camino del éxito. Por Mateo, nuestro legado en acción, nuestro orgullo y alegría. 70 copas se levantaron. 70 personas brindaron. El rostro de mi hermano estaba rojo, no de felicidad, sino de vergüenza. Laura parecía incómoda, moviéndose en su asiento, pero mis padres, ellos parecían satisfechos. La sala estalló en aplausos. La gente se puso de pie, chocó copas, mi padre se sentó, aceptando apretones de manos y palmadas en la espalda. Y yo me senté en la mesa 9, mirando mi paella sin tocar, sintiendo 70 pares de ojos sobre mí. Una lágrima comenzó a formarse. La parpadeé antes de que pudiera caer. Javier se inclinó. ¿Podemos irnos? No, Sofía, estoy bien. No estaba bien, pero no iba a darles la satisfacción de verme derrumbada. Corté un trozo de salmón, me lo puse en la boca, lo mastiqué, lo tragué. Al otro lado de la sala, alguien se rió. La conversación se reanudó. El momento pasó, excepto que no lo hizo, porque Javier dejó su servilleta y se puso de pie. La mesa de al lado se quedó en silencio primero, luego la de al lado. Una onda de silencio se extendió mientras la gente notaba al hombre de la mesa 9, al pobre bohemio con la camiseta manchada de pintura, de pie en medio del brindis de mi padre. Mi padre miró, frunciendo el ceño. ¿Hay algún problema? Javier no respondió de inmediato.
Simplemente se quedó allí, con las manos a los lados, tranquilo y sereno. Y entonces el rostro de don Enrique Soler se puso completamente blanco. Se puso de pie lentamente. Miró a Javier como si hubiera visto un fantasma. Espere, dijo el abogado, con la voz apenas un susurro. Javier Montoya, ¿es usted? La sala quedó en un silencio sepulcral. Don Enrique se alejó de la mesa 1, caminando hacia nosotros. Todos los ojos en la sala lo siguieron. Mi padre se puso de pie. Enrique, ¿todo bien? El abogado lo ignoró. Se detuvo a 1 metro de nuestra mesa, mirando a Javier como si estuviera tratando de resolver una ecuación que no tenía sentido. Javier Montoya, dijo don Enrique de nuevo. Más fuerte esta vez. No esperaba verte aquí. Javier asintió cortésmente. Su señoría, ¿la Junta de la Fundación sabe que asiste a eventos públicos de nuevo? ¿Junta de la Fundación? Las palabras flotaron en el aire. Mi madre también se puso de pie. Enrique, ¿conoce a este hombre? Don Enrique se volvió hacia ella lentamente. Su expresión no era cálida. ¿Conocerlo? Carmen, este es Javier Montoya, presidente de la Fundación Arte Vivo. Silencio. Mi padre parpadeó. ¿Presidente de qué? ¿La Fundación Arte Vivo? Repitió don Enrique, su voz adoptando un tono que generalmente se reservaba para explicar cosas a los niños. Una de las organizaciones benéficas más grandes de España, 1.800 millones de euros en activos, 70 programas educativos en 20 comunidades. Alguien jadeó. Creo que fue uno de los abogados de la mesa 7. Don Enrique continuó. Javier y yo hemos trabajado juntos durante 6 años. Cofundé la fundación con su abuelo en 2002. El rostro de mi padre se había puesto pálido. Yo no lo sabía. No, dijo don Enrique rotundamente. No preguntaste. Mi madre me miró, luego a Javier, luego de vuelta al abogado. Pero él es un... Dijo que era un artista. Lo es, dijo don Enrique. Dirige el taller familiar Montoya Original, 100 años de historia. Ha estado en su familia por 4 generaciones. Miró a Javier, pero también es uno de los hombres más íntegros que conozco. Rechazó 3 puestos en juntas corporativas el año pasado solo porque quería centrarse en las iniciativas de educación artística rural de la Fundación. Una mujer en la mesa 4, alguien que reconocí vagamente como una abogada colega, habló. Fundación Arte Vivo. Ellos son los que financiaron el programa de becas para artistas emergentes en Andalucía, ¿no es así? Don Enrique asintió. Entre otras cosas, el mes pasado, Javier comprometió 15 millones de euros para expandir ese programa. Él cree que los artistas son el corazón de la cultura. Me miró. Parece que él ve valor donde otros no lo ven. La sala estaba tan silenciosa que podía oír mi propio latido. Mi padre finalmente encontró su voz. Javier, no teníamos ni idea. Javier lo miró, tranquilo, inquebrantable. Con respeto, doctor Domínguez, dijo en voz baja, nunca me preguntaron. En 18 meses nadie en esta familia preguntó qué hacía, qué me importaba o quién era. Vieron a un artista y decidieron que eso era todo lo que necesitaban saber. Hizo una pausa. Dejó que eso calara. Eso dice más sobre cómo miden a las personas que sobre mí. Nadie se movió. Don Enrique volvió a hablar, su tono ahora afilado. Miguel, hace 2 semanas, invité a Javier a formar parte del Consejo Asesor del Ministerio de Cultura. ¿Sabes lo que dijo? Mi padre negó con la cabeza, mudo. Dijo que no. Me dijo que quería centrarse en la nueva iniciativa de salud mental a través del arte de la Fundación. Este hombre ha rechazado más puestos de prestigio de los que la mayoría de la gente jamás recibirá. La expresión del abogado se endureció. Y usted, delante de 70 personas, humilló a su propia hija por salir con él. La mano de mi madre se llevó a la boca. Mateo se puso de pie, lágrimas corriendo por su rostro. Sofía, dijo, con la voz quebrada. Lo siento mucho. Laura también se puso de pie. Miró a su padre, luego a mis padres. Creo, dijo con cuidado, que debemos pausar esta velada. Pero don Enrique no había terminado. ¿Quiere saber en qué estábamos trabajando Javier y yo el mes pasado? Le preguntó a mi padre.
Estábamos revisando solicitudes de becas para jóvenes artistas en riesgo de exclusión. ¿Sabe lo que me dijo? Dijo, la gente que hace el trabajo real, los que se expresan, los que innovan, el personal que nadie ve, ellos merecen nuestro apoyo. Son los que mantienen el sistema unido. Me miró. Sofía, creo que su padre acaba de llamar a su carrera satisfactoria personalmente, como si fuera un premio de consolación. No podía hablar, no podía moverme. Javier dio un paso al frente, dirigiéndose a la sala. No vine aquí esta noche para montar un espectáculo, dijo. Su voz era tranquila, pero resonaba. Vine aquí porque Sofía me lo pidió, porque ella es amable y leal, incluso con las personas que no la ven. Se giró hacia mis padres. Pasaron 18 meses midiéndome sin hacer una sola pregunta. Decidieron que no era lo suficientemente bueno basándose en mi camiseta y mi furgoneta. Y esa es su pérdida. Pero lo que le hicieron a Sofía, despreciando su carrera, sus elecciones, su valor, eso es algo que no puedo ignorar. Mi padre abrió la boca, la cerró. Ella conecta con la gente a través de sus murales, continuó Javier. Ella inspira a comunidades que no tienen a nadie más. Ella trabaja turnos de 12 horas de pie y llega a casa agotada y aún encuentra tiempo para preocuparse por la gente. Y ustedes redujeron todo eso a satisfacción personal, como si fuera un fracaso. El silencio se estiró. Entonces mi madre habló, con la voz temblorosa. Sofía, no quisimos. Sí, quisisteis, dije. Era la primera vez que hablaba desde el brindis de mi padre. Todos se giraron para mirarme. Me puse de pie lentamente. Mis piernas temblaban, pero me puse de pie. Quisisteis decir cada palabra, dije. Lo habéis estado diciendo durante 8 años. Quizás no en voz alta, pero en cada decisión. Cada vez que me sentabais lejos de la gente importante. Cada vez que os olvidabais de preguntar por mi trabajo. Cada vez que presentabais a Mateo primero y luego hacíais una pausa antes de mencionarme. Las lágrimas de mi madre comenzaron a caer. No estoy enfadada, dije. Y lo decía en serio. Solo estoy harta. Harta de esperar que me veáis. Harta de encogerme para que os sintáis cómodos. Miré a Javier. Él asintió. Nos vamos, dije, y salimos. 70 personas nos vieron marchar. Nadie intentó detenernos. 3 días después de la fiesta, sonó mi teléfono. Mateo. Casi no respondí, pero algo, quizás la costumbre, quizás la curiosidad, me hizo contestar. Sofía, dijo. Su voz sonaba como si hubiera estado llorando. ¿Podemos hablar? ¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre mamá y papá. Sobre lo que pasó. Me senté en mi sofá. De acuerdo. Laura quiere posponer la boda. Parpadeé. ¿Qué? Dijo. Su voz se quebró. Dijo que no puede casarse con una familia que humilla a la gente así. Dijo que si mamá y papá no lo arreglan, ella no quiere ser parte de eso. Mateo, su padre está furioso, furioso. Don Enrique llamó a papá ayer y le dijo que se retiraba del consejo asesor legal en el que ambos están. Dijo que no puede asociarse con alguien que carece de la decencia humana básica. Cerré los ojos. Y eso no es todo, continuó Mateo. 2 de los clientes de papá retiraron sus contratos. Dijeron, Dios, Sofía. Dijeron que no pueden confiar en un hombre que trata así a su propia hija. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Cuánto perdió? Mateo guardó silencio por un momento. Cerca de 5 millones de euros al año en honorarios de retención. Solté un largo suspiro. Mamá no está mucho mejor, añadió Mateo. 2 de los jueces con los que trabaja han estado distantes. Fue desinvitada del almuerzo de la Sociedad de Mujeres Abogadas el próximo mes. No pedí nada de esto. Lo sé, pero está pasando de todos modos. Porque lo que hicieron estuvo mal, y la gente lo vio. No sabía qué decir. Sofía, dijo Mateo suavemente. Debería haberte defendido hace mucho tiempo, lo siento. Lo sientes ahora porque hay consecuencias. No, quiero decir, sí, pero no solo por eso. Lo siento porque tenías razón. Han sido horribles contigo, y dejé que sucediera porque era más fácil que luchar contra ellos. Escuché la verdad en su voz.
El arrepentimiento. ¿Qué quieres que haga, Mateo? Quiero que les permitas disculparse. ¿Quieren disculparse o quieren arreglar su reputación? Silencio. Eso pensé, dije. Están asustados, Sofía. Han perdido clientes, han perdido respeto. Papá se sienta en su despacho todas las noches mirando su teléfono como si esperara más malas noticias. Mamá llora en el baño cuando cree que nadie la escucha. ¿Y quieres que sienta lástima por ellos? No. Quiero que les des una oportunidad para arreglarlo. Lo pensé. Si las personas que habían pasado 8 años ignorándome merecían una oportunidad. Si quieren hablar, dije finalmente, pueden llamarme, pero no voy a facilitarlo. Y no voy a fingir que todo está bien solo para que se sientan cómodos. De acuerdo, susurró Mateo. De acuerdo. Colgamos. 2 días después, mi madre llamó. Sofía, dijo, sin preámbulos, ¿puedes venir a casa? Tu padre y yo necesitamos hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre lo que pasó. Sobre nosotros. Hice una pausa. ¿Quieres hablar porque entiendes lo que hiciste mal o porque estás enfrentando consecuencias? El silencio al otro lado de la línea se extendió durante 10 segundos. Luego mi madre dijo, ambas cosas, no te voy a mentir. Estamos enfrentando consecuencias. Pero tu padre y yo hemos estado hablando, realmente hablando, y nos damos cuenta de que te hemos fallado. ¿Crees? Sé que esto no arregla nada, pero por favor, ven. Déjanos intentarlo. Miré a Javier, que estaba sentado frente a mí, en la mesa de mi cocina. Levantó las cejas. Es tu decisión. Iré, dije. Pero esta vez, yo hablo y vosotros escucháis. De acuerdo, dijo mi madre. De acuerdo. Conduje hasta la casa de mis padres un martes por la tarde. Javier se ofreció a venir, pero le dije que era algo que necesitaba hacer sola. La casa se veía igual que siempre, fachada de ladrillo. Césped cuidado. El tipo de lugar que grita familia exitosa vive aquí. Mi madre abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Gracias por venir, dijo. Entré. Mi padre estaba sentado en la sala de estar. La misma sala de estar donde colgaban esas fotografías enmarcadas. 3 generaciones de abogados Domínguez. Todavía no había foto mía. Mateo también estaba allí. Me dio una pequeña sonrisa triste. Nos sentamos. Nadie habló durante lo que pareció una hora, pero probablemente fueron solo 10 segundos. Entonces mi padre se aclaró la garganta. Sofía, dijo, tu madre y yo. No sabíamos. ¿No sabíais qué? Pregunté. Que Javier era alguien importante. Negué con la cabeza. Ese es el problema, papá. Lo mediste antes de conocerlo, justo como me mediste a mí. Él se encogió. Miraste su ropa y su furgoneta y decidiste que no valía tu tiempo, continué. Nunca preguntaste qué hacía, qué le importaba, si me hacía feliz. Solo viste a un artista y decidiste que eso significaba un fracaso. Mi madre se secó los ojos. Tienes razón. Sé que tengo razón. Lo sé desde hace 8 años. Pensábamos... Mi padre se detuvo. Volvió a empezar. Pensé que si te presionaba lo suficiente, te convertirías en la versión de ti misma que había imaginado. Una abogada, exitosa, parte del legado, pero no soy abogada. No, no lo eres. Me miró. Realmente me miró. Y lo siento. Las palabras flotaron en el aire. ¿Lo sientes porque perdiste clientes? Pregunté. ¿O porque me heriste? Ambas cosas, dijo en voz baja. No puedo separar las dos. Lo siento por ambas. Asentí. Aquí está lo que va a pasar. Si queréis arreglar esto, haremos terapia familiar. 8 semanas. Una sesión a la semana. Y en la primera sesión voy a hablar de 28 años de sentirme invisible. De cada vez que elegisteis a Mateo antes que a mí. Cada vez que despreciasteis mi trabajo. Cada vez que me hicisteis sentir que no era suficiente. El rostro de mi madre se arrugó. Y vais a escuchar, dije. Sin interrupciones, sin defensas. No, pero no quisimos decir eso, solo escuchar. Mi padre asintió. De acuerdo. Y si no podéis comprometeros con eso,
Si no podéis sentaros en una habitación y escuchar cuánto me heristeis, entonces hemos terminado. Seré educada en los eventos familiares. Enviaré tarjetas de cumpleaños, pero eso es todo. Lo haremos, dijo mi madre rápidamente. Haremos lo que sea necesario. Miré a Mateo. Estaba llorando en silencio. ¿Y tú? Le dije. Necesitas averiguar quién eres fuera de sus expectativas porque has pasado 30 años siendo el hijo perfecto y no estoy segura de que siquiera sepas lo que realmente quieres. Él asintió. Lo sé. Me puse de pie. Os veo la semana que viene. El terapeuta se llama Doctor Torres. Ya he reservado la primera sesión. Caminé hacia la puerta. Sofía, llamó mi padre. Me giré. Estoy orgulloso de ti, dijo. Debería haber dicho eso hace mucho tiempo, pero lo digo ahora. Estoy orgulloso de ti, no respondí. Solo asentí y me fui. Javier estaba esperando en su furgoneta afuera. Cuando entré, preguntó: ¿Cómo te sientes? ¿Libre? Dije. Por primera vez en mi vida, me siento libre. Él sonrió. Encendió el motor. Mientras nos alejábamos, miré hacia la casa una vez más, y me di cuenta de algo. Ya no necesitaba que ellos vieran mi valor, porque finalmente lo veía yo misma. Así que, esto es lo que aprendí de todo esto. El valor no se mide en salarios, no se mide en títulos de trabajo o diplomas de abogado o en cuánta gente conoce tu nombre. Se mide en cómo tratas a la gente cuando nadie te mira. Javier me enseñó eso. Él había construido una vida de significado, silenciosa y humildemente, mientras mis padres estaban ocupados midiendo el éxito en signos de euro y prestigio, y yo pasé 8 años tratando de ganarme el amor de personas que se habían formado una opinión sobre mí antes de que yo siquiera tuviera una oportunidad. Pero ya he terminado con eso. Mis padres y yo estamos en terapia. Algunas semanas son difíciles, algunas semanas progresamos. No sé si alguna vez tendremos la relación que una vez quise, pero he aprendido que querer algo no significa que me lo deban. Mateo pospuso su boda. No la canceló, la pospuso. Él y Laura están trabajando en lo que significa construir un matrimonio con una base de honestidad en lugar de apariencias. Y Javier sigue siendo Javier, sigue con su arte, sigue dirigiendo la fundación, sigue negándose a que la riqueza lo defina. Todavía estamos juntos. 18 meses se convirtieron en 2 años, quizás más. Me preguntó el otro día: ¿te arrepientes de haber ido a esa fiesta? Lo pensé. La humillación, el brindis, el momento en que todo se derrumbó delante de 70 personas. No, dije, porque obligó a la verdad a salir a la luz. Y a veces, esa es la única manera de que las cosas cambien. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, si alguna vez te han medido con la vara equivocada, quiero que sepas algo. No estás solo, y tu valor no está en discusión, simplemente existe. Gracias por escuchar mi historia. Si te resonó, me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios, y si quieres saber qué pasó en nuestra primera sesión de terapia, porque créeme, fue intensa, quédate para la próxima. Hasta entonces, recuerda que las personas que realmente te ven no necesitan ser convencidas.